¿Cómo están? En este módulo desarrollaremos el estado de sentencia, la sentencia en el juicio ejecutivo. Pero antes de entrar a la sentencia debemos de dejar en claro que el incidente de nulidad, el cual conocemos en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil, ese incidente de nulidad del 180, donde dice que toda cuestión accesoria que accesoria al principal será considerado como un incidente, o ese incidente de nulidad entendido como medio de impugnación procesal a los actos o a las formas procesales que causen un perjuicio, debemos tener en cuenta de que en el juicio ejecutivo, el cual es un juicio especial, un juicio sumario especial, ¿sí? En el libro tercero de nuestro Código Procesal Civil, establece en su naturaleza de que toda nulidad o medio de impugnación contra actos procesales o las formas procesales del propio juicio ejecutivo, ya sea de la preparación de acción ejecutiva o el juicio ejecutivo en sí, entiéndase como intimación de pago, trámites o actuaciones del propio oficial de justicia o errores o nulidades posibles de impugnación de la citación para oponer excepciones, son promovidas o planteadas en la excepción de nulidad. En la excepción de nulidad. No proceden los incidentes de nulidades. Los incidentes de nulidades no pueden proceder porque la naturaleza de este juicio especial es de que todo se discuta en la sentencia, no en partes estancas, y de que ésta tenga su proceso monitorio y de conocimiento en las etapas de excepciones para luego centralizar en la sentencia la parte resolutiva de todo lo debatido. Ya sea así una redargución de falsedad con relación a los documentos probatorios presentados en la excepción, ya sea así sobre actos procesales que hagan a las notificaciones, a las intimaciones de pago, al cumplimiento del 451, la notificación posterior de un embargo al no encontrarse el deudor a ser intimado, ¿sí? La posibilidad de poder impugnar que no le hayan notificado de todo lo embargado, según establece el 451 última parte, que genera un perjuicio, es pasible de excepción de nulidad a fin de impugnar esos actos de todo el desarrollo del juicio ejecutivo y su preparación. Entendiendo esto, si bien es cierto, permite los incidentes de nulidad para otras cuestiones accesorias que hagan al principal, y el principal es preparación de acción ejecutiva, inicio, control de 450, control del título ejecutivo tenido como tal, la intimación, la citación para poner excepciones, la admisión de las pruebas en las excepciones. Ello hace a el proceso principal del juicio ejecutivo, lo cual no es un incidente, sino una excepción de nulidad, lo que debe interponerse. ¿Se entiende? Es excepción de nulidad y toda cuestión accesoria al principal, que no guarda con este desarrollo principal, sí puede ser pasible un incidente de nulidad conforme a las reglas del libro segundo 180 en adelante del Código Procesal Civil. Realizada esta aclaración somera, resumida, rápida, podemos entrar a lo que es el estado de sentencia. Cuando el juicio ejecutivo se encuentra al estado de sentencia, y para entender esto del estado de sentencia tenemos que recurrir a artículos 460, 466, el 467 y 469 del Código Procesal Civil en este libro tercero del juicio ejecutivo. Para que el expediente esté en el estado de sentencia en el juicio ejecutivo es necesario que la parte demandada, ejecutada, deudora haya sido debidamente notificada personalmente o por cédula de la citación a poner excepciones, con las copias para traslado de vida. Téngase en cuenta que ese 460 unima parte establece que con la intimación de pago lleva también allí y debe estar en el mandamiento de intimación de pago y embargo, así es, el mandamiento de intimación de pago y embargo debe estar establecido de que se le da un plazo para interponer, para precisar, precisar y denunciar domicilio procesal con el apercibimiento de, al caso de no hacerlo, poder aplicarle el artículo 48. Ahora bien, siempre para evitar cualquier tipo de obstrucción, ya sea posteriores, eso sí, con un incidente de nulidad posterior a la sentencia de remate, cuando tome conocimiento de la misma, la parte demandada, lo que hace el acreedor, el ejecutante, es volver a notificarle por más que haya hecho la intimación al apercibimiento de denunciar domicilio y no es práctica ver de que se hace efectivo ese apercibimiento de que establezca domicilio procesal dentro del tercer día intimado o
no siendo intimado por el oficial, notificado de la intimación correctamente al domicilio, conforme al 451 última parte, no se estila a hacer efectivo el apercibimiento. Pero la ley permite, 460 última parte, dice de que puede hacerse efectivo ese apercibimiento en relación a la fijación del domicilio y se tendrá por constituido en la Secretaría del Juzgado y allí se harían las notificaciones posteriores. Lo cual, para evitar esto de indefensiones y esas finalidades, de igual manera la citación a poner excepciones, por más que no cumpla con esa 460 última parte de la intimación y el apercibimiento de que se quede constituido en el juzgado, en la Secretaría del Juzgado, el domicilio del deudor, el acreedor ejecutante vuelve a notificar en el domicilio, pero eso no estaría mal porque el 460 posibilita ese apercibimiento, es importante aclararlo. Bien, entonces, cumplido y que la demandada haya sido notificada debidamente por cédula o personalmente o poner excepciones con las copias para traslado íntegras, el juicio ejecutivo quedará en estado de sentencia en las siguientes hipótesis. 1. Cuando no se oponga ninguna excepción dentro del plazo fijado por ley. Bien, se establece, se le notifica la citación para poner excepciones, el deudor es notificado, no se encuentra en su domicilio, cédula de aviso, y luego es notificado de vuelta al día siguiente con las generalidades de la ley y las copias para traslado, no presenta excepciones, directamente el juez llama auto para sentencia y queda en estado de sentencia el juicio ejecutivo. La segunda situación podría ser que quede en estado de sentencia cuando se contesta la excepción planteada y no existen pruebas pendientes de diligenciamiento, ¿sí? Se declara la cuestión de puro derecho por no existir pruebas para su diligenciamiento, las notificaciones respectivas conforme al libro segundo que establece cómo se declara el puro derecho y ya queda en estado de sentencia. Si contesta la excepción opuesta y no existen pruebas pertinentes, como llegamos a decir, si contesta y no existen pruebas pertinentes, también ocurre lo mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre si vence el periodo de prueba y el plazo de ponerse manifiesto? Porque sabemos de que tenemos el plazo de periodo de prueba de 15 días, más luego de cerrado 2 días para ponerse manifiesto a las partes de todas las pruebas producidas o no producidas. Allí también inmediatamente el juicio ejecutivo queda en estado de sentencia. Entonces reiteramos, quedará en estado de sentencia cuando no se oponga ninguna excepción, cuando no se contesta la excepción planteada, ¿sí? Y no existen pruebas que diligenciar, significa que el ejecutado se presenta la excepción y se corre el traslado y el ejecutante no opone prueba y no contesta y no hay prueba que diligenciar, queda directamente en estado de sentencia, o se contesta la excepción opuesta y no existen pruebas pertinentes para diligenciarle, o vence el periodo de prueba y el plazo de manifiesto, periodo de prueba y plazo de manifiesto, que son 2 días posterior al diligenciamiento de las pruebas, para posteriormente queda en estado de sentencia. Son las 4 formas en que el juicio ejecutivo queda en estado de sentencia. Y si bien es cierto, ya queda en estado de sentencia, ahora vamos a la sentencia. La sentencia, que llamamos sentencia de remate, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 156 y 159 del Código Procesal Civil, que se encuentran en el libro segundo, Bien, perdón, en el libro primero, en la parte general, 156 y 159. ¿Y qué establecen estos artículos? Establece que la sentencia, toda sentencia, incluida la de remate, debe llevar lugar, fecha, firma del juez, de actuario, designación de las partes, relación de hechos y de derechos, fundamentos, decisiones expresas, positivas, precisas y pronunciamiento sobre las costas. Pronunciamiento por las costas. Estos son los requisitos que establece el código para todo tipo de sentencia de primera instancia. Por lo cual, igual que una sentencia ordinaria, en el juicio ejecutivo debe llevar todos estos requisitos, porque al no llevar estos requisitos son pasibles de nulidad porque son requisitos indispensables, requisitos indispensables o requisitos esenciales para que una sentencia, para el dictamen de una sentencia de primera instancia, para la validez de una sentencia de primera instancia. También debe resolver todas las cuestiones planteadas. Si existen incidentes, se resuelve la sentencia, ya sean incidentes de redargución de falsedad, ya sea excepciones, ya sea la declaración de nulidad del procedimiento, bien, y se resuelven todas las excepciones y asimismo la consecuencia que sea, ya sea de rechazar la ejecución o de llevar adelante la ejecución. Entonces, en la sentencia se resuelven todos los asuntos del juicio ejecutivo. Se centralizan allí. Entre paréntesis,
En clases anteriores decíamos que la excepción de falta de personería en relación al faltante de un documento, existían dos formas de resolverse. Y allí hago un paréntesis porque existen dos formas de resolverse. Con la sentencia y en consecuencia al no tener documento directamente se archiva, o vamos a el procedimiento ordinario donde establece que la excepción de falta de personería, a faltar un documento, se lo intima para que pueda llegar a presentar ese documento. Si es la opción 2 la que toma el juez, no puede resolverlo en la sentencia, tendría que ser en forma previa en un acto interlocutorio y posteriormente, cumplido o no este requisito, se tendría que resolver la sentencia. Yo soy adscrito a la posición número 1, no cumple con todos los requisitos, no hay ningún plazo de gracia de darle, sino directamente se resuelve rechazando la excepción y estableciendo llevar adelante con las costas correspondientes. El juicio ejecutivo tiene una particularidad en materia de sentencia, a diferencia de los juicios ordinarios, por supuesto, de que tiene un plazo de 10 días para dictar el juez esa resolución de sentencia llevar adelante, de llevar adelante o sentencia de remate. Notificar el autos es una cuestión que no está arreglada en el código, ¿sí? Es una casuística que algunos juzgados utilizan, pero realmente no se encuentra en el código, por lo cual autos para sentencia, y uno tiene allí el plazo establecido por ley, que son 10 días para dictar esa sentencia. Si nosotros nos preguntamos cuál es el contenido de la parte resolutiva, la parte resolutiva podemos encontrar la confesión ficta en caso de que una de las partes no haya comparecido a absolver posiciones, en caso que en el periodo probatorio de las excepciones se haya presentado esa prueba o haya evadido responder a alguna de las posiciones propuestas, entonces debe declararse la confesión ficta dentro de la parte resolutiva. Los incidentes, ya sea redargución de falsedad, declaración del litigante de mala fe, puede ser un incidente de ejercicio abusivo del derecho, ¿sí? Todo o de tacha a las manifestaciones o ponencias de las o expresiones de las partes en sus escritos. Todo ese tipo de incidentes deben ser resueltos con la sentencia, en la sentencia, y debe estar expreso en la parte resolutiva. Por supuesto, las excepciones, todas las planteadas, debidamente calificadas, con consideración a la regla de incompatibilidad de las excepciones, como estuvimos viendo en módulos anteriores, de que si una excepción se plantea, por ejemplo, la de falsedad o inhabilidad de título, y se plantea la excepción de pago o la prescripción, los mismos son contradictorios, por lo cual desecha esas excepciones citadas. Y hay que establecerlo en el considerando, y en la parte resolutiva analizar uno a uno, resolver uno a uno esas excepciones. También debe contenerse en forma expresa, en la misma sentencia, en la misma resolución, el rechazo de la ejecución en caso de que se haga lugar a una excepción opuesta. ¿Sí? No es solamente hacer lugar a la excepción y queda allí. No, la consecuencia de la excepción, de resolver la excepción, es rechazar la ejecución. Si se hace lugar parcialmente a la excepción de pago, debe llevarse adelante la ejecución por la parte adeudada. O sea, si es que resolves una excepción de pago parcial, hay que hacer la resta a la suma del título y con relación al monto de la excepción de pago planteado, y de esta manera solamente llevar adelante o dictar sentencia de remate en la diferencia adeudada, solamente por la suma de acuerdo a la aritmética realizada entre la excepción y el título ejecutivo, para determinar, si se hace lugar la excepción de pago, cuál es el monto por el cual se lleva adelante, que es la diferencia, y se debe asignar en esa resolución. Claro, esto después va a implicar la modificación de montos en los embargos, por supuesto. La doctrina y los precedentes judiciales han admitido, es importante señalar que han admitido la posibilidad de rechazar la ejecución de oficio si el juez advierte que el título no atrae pareja de ejecución. Ya habíamos visto que con relación al 450 del Código Procesal Civil, el juez tiene la obligación de analizar el título en el momento que se inicia el juicio ejecutivo. Por más que exista una preparación previa, el juez tiene que cumplir con esa obligación. Pero ¿qué ocurre? Hay veces que el juez, en la praxis se ha dado de que no ha emitido opinión, porque primero quiere dar posibilidad al derecho a la defensa, y entonces no hace ese análisis que la ley exige con relación al 450, pero luego, al no ser articulada una correcta defensa por parte del ejecutado, deudor, el juez
según la jurisprudencia y la casuística, en muchos casos vuelve a estudiar el título ejecutivo, supliendo la función que tenía obligatoriamente con el 450 al inicio de la ejecución. También es válido y permitido y va siendo una jurisprudencia aplicable y lineal en nuestros tribunales. Es importante señalar también la apelabilidad en el juicio ejecutivo. Puede ser apelada la sentencia si el juez rechaza la excepción opuesta sin sustanciación por no estar enumerada en la ley o por no ser planteada en forma clara y concreta conforme al 466. Repito, puede ser apelable, pues claro que puede ser apelable la sentencia si el juez rechaza la excepción opuesta sin sustanciación por no estar enunciada en la ley o por ser planteada en forma clara y concreta. Si es que uno plantea una excepción, por ejemplo, que no está entre los requisitos de las excepciones permitidas dentro del juicio ejecutivo, por ejemplo, quiere discutir la obligación, habla del consentimiento, de vicio o de la relación causal, entonces esa excepción es rechazada y eso puede ser objeto, esa sentencia donde se rechazó por ese motivo, fundamento, puede ser objeto de recurso, puede ser objeto de apelación. O cuando el juez rechaza la excepción porque no es claro lo que está pidiendo, ¿sí? Mezcla un montón de situaciones, un montón de, no sabemos, pone un título de excepción de pago, habla de la inhabilidad, habla de la falsedad, habla de la prescripción y no expresa claramente cuál es el objeto de su pretensión en la excepción, ¿sí? Y el mismo tiene que ser claro por el cual rechaza y ese rechazo es pasible, es posible, es permitido la apelabilidad. También cuando se hubieron puesto excepciones que hayan sido admitidas y tramitadas, todas aquellas que hayan sido, pero rechazadas en la sentencia, por supuesto. Al ser rechazada es posible de su recurso, ¿verdad? Cuando se hubiese estudiado, es pasible el recurso. El recurso debe ser concedido en relación y con efecto suspensivo. Si bien es cierto, es una sentencia, solamente en los juicios ordinarios el recurso es libre. Esto es un juicio especial, por lo cual el recurso no es libre, sino el recurso es en relación y lleva la fuerza de efecto suspensivo, por lo cual no puede ser interpuesto hasta que no esté firme, por más que salga la sentencia, hasta que no esté firme el juicio posterior del 471. El medio de impugnación por acción, juicio posterior, recién puede ser presentado como medio de impugnación una vez que la sentencia remate esté firme o el rechazo de la ejecución se encuentre firme. Por eso, el recurso es en relación y con efecto suspensivo. Bien, precedentes judiciales sobre la incompatibilidad de excepciones. Esto que hablábamos en la clase anterior también. Tenemos que el Tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Sala 1, en un juicio de cajas de jubilaciones y pensiones de la municipalidad, contra Tilner Rodríguez Carlos Rubén, sobre ejecución hipotecaria, era un acuerdo de sentencia número 85 del año 2013, decía, la demanda se agravia contra la sentencia que rechazó la excepción de inhabilidad de título, ¿sí? Se agravia contra la excepción de inhabilidad de título y pago parcial y dispuso llevar adelante la ejecución. El Tribunal de Apelación en lo Civil dispuso, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Tercera Sala resuelve confirmar la resolución recurrida, que es rechazar la inhabilidad de título, pago parcial y llevar adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inhabilidad de título de pago parcial que se dispuso no existió cuando la falta de negación de la deuda o su reconocimiento se haya hecho expresa, hacen que sea invalible la excepción de inhabilidad de título, por lo que es incompatible esta excepción de pago que implica reconocer la existencia de la deuda y la habilidad del título. Aquí con esta resolución que citamos, que se encuentra también agregada a los materiales de apoyo, pueden llegar a verificarse de que hay mucha jurisprudencia que maneja esta lógica de que no se puede demandar, no se puede excepcionar ni la excepción de falsedad ni la excepción de inhabilidad de título si es que uno reconoció la deuda, si uno ofreció pagar, si uno presenta una excepción de pago, ya sea total o parcial, y si uno presenta una excepción de prescripción con estas otras excepciones, ya sea la de falsedad o la de inhabilidad. Son excepciones contradictorias y hay casuística al respecto. Bien, para cerrar esto de la sentencia,
de remate o de llevar adelante como la conocemos, tenemos que hablar de los efectos. La sentencia de remate, una vez firme, permite al actor, que sabemos que es el acreedor, exigir el cumplimiento de la misma con el fin de retirar las sumas de dinero embargadas o de subastar judicialmente los bienes embargados para el cobro de la deuda. Lo que hacen es una conversión de negocio jurídico por medio de la ley, conversión de negocio jurídico por medio del proceso ejecutivo que puede convertir los bienes, el patrimonio, ya sea las cosas del deudor en una subasta en suma líquida para que cobre el acreedor. Otro efecto que produce es la cosa juzgada formal. Reiteramos que el juicio ejecutivo lleva consigo, en caso de estar firme esa sentencia, de llevar adelante la cosa juzgada formal. No puede volver a plantearse un juicio ejecutivo con identidad sujeto, objeto y causa. ¿Y por qué es formal? Porque posibilita que se realice cualquiera fuera el resultado de juicio, sea llevar adelante o rechazar la ejecución, se puede plantear el juicio posterior, el juicio ordinario posterior, que es un medio de impugnación por vía de la acción, juicio posterior. Al ser un medio de impugnación, la sentencia puede ser revisada en un juicio ordinario. ¿Y cómo se lleva adelante esta revisión? En primer lugar, si se lleva adelante esta revisión, tenemos que identificar que si es un juicio posterior, supongamos que se rechaza la ejecución. Al rechazarse la ejecución, tenemos que tener en cuenta que el embargo preventivo, el embargo ejecutivo, tiene una temporalidad de transformación en embargo. El embargo ejecutivo del juicio ejecutivo que se rechaza y queda firme tiene una temporalidad de validez de embargo preventivo. ¿Justamente por qué? Porque después se puede presentar la ordinalización del juicio como medio de impugnación a acción, juicio posterior, o puede ser el juicio de cobro en forma independiente, pero ya no presentarse el juicio ejecutivo porque se ha rechazado. Entonces la ley da esa posibilidad de que no quede liberado el patrimonio del deudor, sino que lo transforma de embargo ejecutivo, lo deja como embargo, vamos a decirlo, embargo preventivo. Eso también es importante mencionar que el medio de impugnación, juicio posterior que se encuentra en el 471, al ser un medio de impugnación entre las partes, donde se cuestiona y se impugna, ¿qué se cuestiona y se impugna? Se impugna el proceso juicio ejecutivo. Y el 471 nos dice a nosotros, dice, cualquiera fuera la sentencia que recayera en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado, cualquiera, ¿sí?, podrá promover el juicio de conocimiento ordinario que corresponda dentro del plazo de 60 días contados desde la notificación de la sentencia firme de remate. ¿Qué significa esto? Significa que, sea cual fuera el resultado, llevar adelante o rechazar la ejecución, cualquiera de las partes tiene el plazo de 60 días para discutir la obligación. Pero como medio de impugnación, ¿cómo se computa estos 60 días? Estos 60 días, así como hay dos resoluciones que cito, una que comparto con ustedes en la web, en la página, tenemos una resolución donde el doctor Arnaldo Martínez Prieto en la tercera sala nos demuestra cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad y determina que establecido en el 471 es un plazo de caducidad, es un plazo de derecho porque es un plazo procesal, ¿sí? Es un plazo procesal para instar un nuevo procedimiento, una impugnación, un nuevo tipo, no es un recurso, es un medio de impugnación, igual que un recurso, pero de otra especialidad que se llama medio de impugnación por vía de la acción. Por lo tanto, los plazos, el plazo de 60 días se encuentra en días hábiles. También allí comparto otra resolución, una resolución de la Sala Civil de la Corte del caso Curoso, donde establece de que este plazo del 471, el plazo de 60 días es un plazo de caducidad. ¿Qué implica que sea un caso de caducidad? Lo que implica es de que los 60 días, una vez firme la sentencia de llevar adelante o rechazar la excepción, se cuenta en días hábiles. Por lo cual, en caso de que se presente fuera de plazo, fuera de los 60 días hábiles, este juicio posterior, la demanda de juicio posterior debe ser rechazada de oficio. ¿Por qué? Porque
los medios de impugnación, si son plazos de caducidad, son de puro derecho. Por ejemplo, otro medio de impugnación dentro del proceso no ejecutivo, bueno, también podría ser el juicio ejecutivo, que es la acción de inconstitucionalidad. Salió una sentencia, esta sentencia tiene 9 días las partes, ¿verdad? Por supuesto, la perjudicada en iniciar el medio de impugnación por acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si uno promueve dentro del día 10 u 11, fuera de los 9 días que establece la ley? Se rechaza en límine. ¿Y por qué se rechaza en límine? Porque es un plazo de caducidad. ¿Y qué produce la caducidad? La caducidad se opera de oficio, por la cual el órgano debe de rechazarlo por extemporáneo o debe rechazarlo en límine. Lo mismo ocurre con el 471. Es un medio de impugnación por vía de la acción, ¿sí? Por vía de la acción, a juicio posterior, 60 días plazo de caducidad, por lo cual, si pasa al día 61 de estar firme la resolución, el mismo debe ser rechazado de oficio por parte del juez. Porque la caducidad, la aprehensión del derecho a instar un recurso, ¿sí? Cualquier tipo de medio de impugnación es un plazo de oficio. Ahora bien, el juicio posterior tiene también una particularidad. Como no es un juicio nuevo, es un juicio nuevo, pero en carácter de medio de impugnación, porque se impugna el proceso ejecutivo. Su consecuencia es contra el proceso ejecutivo, por lo cual tiene una posibilidad conforme al 473, que es la de suspender el juicio ejecutivo por una medida cautelar. Se presenta el juicio posterior dentro de los 60 días, el juez competente atiende y puede dictar la suspensión de la sentencia de remate hasta cuanto termine el juicio posterior. Esa es la ordinarización del juicio ejecutivo. Bien, ¿y cómo se hace eso? El 473 nos dice caución. El ejecutante deberá prestar fianza en los términos del 1457. Entendamos de que las cauciones que existen son la caución real que se traba como medio de embargo, ¿sí? Y luego las fianzas, que puede ser convencional o legal conforme al 1457. En este caso es convencional porque es voluntariamente de acuerdo a las partes, o puede ser por medio de prenda o hipoteca. Entonces, la caución 473. El ejecutante deberá prestar fianza en los términos del 1457, del Código Civil, a pedido del ejecutante que opuso excepciones a las resultas del juicio ordinario que éste pudiera promover. O sea, a pedido del ejecutado que opuso excepciones a las resultas del juicio ordinario que se puede promover. Por lo tanto, tenemos aquí de que se puede presentar la suspensión de juicio ejecutivo con una caución en el juicio posterior o juicio ordinario, como que es un medio de impugnación por vía de la acción. Por vía de la acción. Entonces esa caución uno precautela o da una fianza realmente, da una fianza para salvaguardar el perjuicio de la resulta del juicio ordinario posterior en caso de que el mismo tenga una virtualidad contraria a fines de que el acreedor perjudicado del juicio ejecutivo pueda tener perjuicios por esa medida cautelar y por ese juicio, por ese medio de impugnación realizado. Entonces es importante saber de que el juicio posterior es un medio de impugnación, se practica dentro de los 60 días, independientemente de qué tipo de sentencia haya salido, llevar adelante o rechazar la ejecución. Es un plazo de caducidad, por lo cual se cuenta en días hábiles, ¿sí? Para que suspenda el juicio ejecutivo se precisa una caución. Bien, si es que uno tiene una resolución contraria en la sentencia, se hace lugar a una excepción y en consecuencia se rechaza el juicio ejecutivo. Entonces, la parte que espera el tiempo que quede firme para preparar ese juicio rápidamente, ese juicio posterior, ¿verdad? Que tiene que tener todos los requisitos de una demanda, por más que sea un medio de impugnación. Lo que ocurre es que el legislador ha pensado de que el deudor no quede liberado en su libre ejercicio del patrimonio, por lo cual el 464 establece subsistencia del embargo. Y al establecer la subsistencia del embargo nos dice, si se anulara el procedimiento ejecutivo o se declare la incompetencia, el embargado trabajo se mantendrá con carácter preventivo, ¿sí? El embargo trabajo se mantendrá con carácter preventivo durante 15 días contados desde la resolución que quede firme.
se producirá la caducidad automáticamente si dentro de este plazo no se reinicia y se prosigue en la ejecución. Este 4564 es el que le da virtualidad y le da la posibilidad que sea juicio ejecutivo hasta que uno tome las medidas, ya sea juicio posterior, a mi entender, como también un juicio nuevo en caso de una excepción de incompetencia o un juicio ordinario, ¿sí? En caso de haberse declarado inhábil de declararse inhábil el título y uno va por la obligación para garantizar de que se encuentra sujetado aún los bienes del deudor, ¿sí? La norma transforma por ese plazo de 15 días el embargo ejecutivo en preventivo y lo mantiene vigente. Lo mantiene vigente por 15 días. Cumplió ese plazo, el mismo deja de tener virtualidad o valor. Bien, estos son desarrollamos cuándo queda en estado de sentencia, qué deben ser los requisitos de la sentencia, cuáles son los efectos de la sentencia y qué se puede llegar a presentar posterior a la sentencia. De esta manera completamos con este módulo y ya nos queda analizar justamente la ejecución de la resolución y las liquidaciones para ir cerrando todo esto que tiene que ver con las clases sobre juicio ejecutivo. Me despido por este momento, en este momento. Muchas gracias.